En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, pedimos tu ayuda, Señor, para escuchar el mensaje que tú tienes preparado para todos nosotros a través de nuestro hermano Rafael, y permite que nosotros estemos atentos con todos nuestros sentidos puestos en el mensaje que Rafael ha preparado. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu ayuda. En el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Nosotros tu reino. reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este domingo es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y mañana es la fiesta del dulce nombre de María, que es de la Virgen María, es la Virgen de los Dolores, que viene a continuación. Pero el domingo pasado tuvimos dos cosas importantes, dos nuevos santos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Esos dos santos jóvenes, que murieron jóvenes, fueron canonizados, o sea, que están subidos a la lista de los santos canonizados. Pier Giorgio Frassati murió en 1924, después de la Primera Guerra Mundial. Fue un joven que era de clase alta, o sea, su padre había fundado el periódico La Estampa en Turín, o sea, pero era un dedicado completamente. Él salía con su carretón distribuyendo cosas a los pobres porque después de una guerra queda mucha miseria alrededor. Y precisamente por atender a los pobres, contrajo una poliomielitis aguda que se extendió a una meningitis y murió instantáneamente, o sea, murió en el año 1924. Y Carlos Acutis ya es del siglo XXI, es millennial, o sea, murió de 15 años de una leucemia aguda. Eh, es interesante cómo él veía la muerte como una subida al cielo, el puente para subir al cielo. Y él le dijo a su madre, me voy, pero no te dejo sola. Tú vas a ser madre de nuevo. Y efectivamente, 4 años después de morir él, ella quedó embarazada y tuvo gemelos, un varón y una hembra. Estos gemelos, que ahora son adolescentes, estuvieron en la canonización y subieron junto con sus padres a llevar la reliquia del santo. O sea, ese hombre tenía una madurez, era de 15 años, pero tenía una madurez increíble. Vamos. Úsenlo mucho porque los santos cuando son canonizados tienen un poder de intercesión tremendo. O sea que cualquier cosa que quieran pedirle en su intercesión, háganlo ahora, aprovechen. Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. O sea, dos jóvenes que tienen la iglesia nueva ahora. Vamos a ver entonces el Evangelio de este domingo, que va a ser Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga
vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Él comienza, Juan comienza en este Evangelio, comienza con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es ese título que lo pone el profeta Daniel en el capítulo 7 del libro de Daniel, y está en el versículo, empezando en el versículo 13, esa visión que él tiene, que dice: yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, importante, y su reino no será destruido jamás. O sea, precisamente esa es la visión del profeta Daniel, y ese título del Hijo del Hombre precisamente lo va a usar Jesucristo aplicándoselo a él mismo, el Hijo del Hombre, que bajó del cielo. Nadie ha subido al cielo, solamente el que bajó del cielo estaba arriba, y por eso es el único que puede haber bajado del cielo, que es Jesucristo nuestro Señor. Y está hablando a Nicodemo, o sea que le comienza hablando, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esa escena de las serpientes en el libro de los Números del Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío empezó a protestar porque estaban pasando hambre y necesidades y no tenían agua, ni sé qué, Dios le envió las serpientes, aquellas que los mordían y morían. Y entonces es cuando Dios le dice, Moisés pide al Señor, y él le dice: pon un estandarte y haz una serpiente de bronce, y todo el que mire a la serpiente, aunque sea picado por ella, se salvará, o sea que no morirá. Entonces, en ese caso fue el hecho de el capítulo de los Números, capítulo 21, del 4 al 9, que es la primera lectura que hemos hecho hoy. Pero seguimos hablando de la misa, del Evangelio de hoy, del Evangelio que hacer. Y viene aquí, el problema importante es la humillación. El Hijo del Hombre se humilló hasta el extremo para precisamente, al humillarse, elevar a la salvación al pueblo entero. O sea, la humildad viene de la palabra humus, que quiere decir tierra. Todos seremos polvo. Estamos hechos de polvo, y después seremos hechos polvo, después de morir. Entonces, lógicamente, él comienza a hablar de la humildad, es lo que va contra la soberbia, porque el que es soberbio precisamente va contra la fe, porque se cree mejor que el mismo Dios y cree que entonces él puede hacer las cosas que le vienen en ganas. Y hay personas que cuando uno predica el evangelio y hay algo que les toca, pero que quisieran que no estuviera en el evangelio, precisamente protestan. Pero yo se lo dije precisamente, yo no predico el evangelio customer made, o sea, hecho para las necesidades de cada persona. El evangelio que yo predico es el evangelio de Jesucristo. Y yo no puedo agregar ni quitar ni una tilde de lo que está escrito aquí, porque esta es palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra de Dios. Entonces es uno el que se tiene que adaptar a la palabra de Dios, no que la palabra de Dios se adapte a mí, a mis circunstancias, sino yo me tengo que adaptar a las palabras de Dios. Eso tiene que quedar claro. Por eso en Filipenses 12,
del 6 al 11, ahí viene lo que es la exaltación. Vamos a buscar aquí. Filipenses, Filipenses 12, del 6 al 11. Filipenses 2, perdón. Filipenses 2, del 6 al 11. Ese es el himno de la exaltación. Dice aquí, el cual, siendo de condición divina, no tuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Despojarte de ti mismo es la humildad, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hacia la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó, lo levantó y le consurió y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Es precisamente el himno de la exaltación del Hijo del Hombre. ¿Eh? Eso es lo importante. Exaltación del Hijo del Hombre. Justamente la exaltación de Jesucristo. Él se humilló, dejó que la muerte, pasó por la muerte, pero venció la muerte y la alejó para siempre. O sea, de las tinieblas fueron vencidas y predominó la luz. Y eso es lo importante. O sea, Jesucristo, la cruz viene a ser como el puente que pasa después de la muerte, pasa a la vida eterna, precisamente porque Jesucristo murió en ella. Esa es la parte que la exaltación de la Santa Cruz, porque la cruz en que murió Cristo fue descubierta por Santa Elena en el primer siglo. Ella viajó a Jerusalén y viajó excavando ahí donde el Gólgota, que era donde crucificaban a los condenados a muerte, y encontró la cruz de Cristo. O sea, por eso en Roma, el palacio que era de ella, su casa, ella lo donó y entonces se llama la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Es una basílica y ella está enterrada ahí, en esa basílica. Y hay pedazos de la cruz, incluso del cartel que estaba encima puesto de la cruz de Jesucristo, el Rey de los Judíos, que estaba en 3 idiomas. Y esa es una fiesta muy importante porque es la exaltación. Jesucristo fue levantado por su muerte y su resurrección, fue exaltado y elevado a los cielos, como está puesto en la ascensión después. O sea que esa es la parte que estamos viendo aquí cuando es la exaltación del Hijo de Dios. Por eso nosotros, esa antífona que se reza en la misa del Jueves Santo y que se canta en gregoriano, o sea, el canto gregoriano es a capela, o sea, no hay música, es a capela. Y es como dice, nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestro poder, nuestra gloria y nuestra resurrección. Gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, la exaltación de la Santa Cruz. Por eso hay gente que dice, pero ¿cómo ustedes un instrumento de muerte le tienen tanta veneración? Precisamente porque Jesucristo murió en ella y precisamente fue el medio a través del cual nosotros hemos sido salvados y liberados. Y eso es lo importante. Así que sí, así, por eso viene aquí, dice el Evangelio, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Levantado en el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y entonces viene la parte de Juan 4, que es porque tanto amó Dios al mundo, precisamente es parte del Evangelio de este domingo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salvara por él. Eso es lo importante. Es lo que nos da la salvación. La salvación nuestra viene precisamente por la muerte de Jesucristo, que nos redime de nuestros pecados y nos dice, así como yo he vencido la muerte, ustedes vencerán la muerte. De manera que nosotros, la muerte no es un fin, la muerte es una transición de una etapa de la vida a otra etapa. Hemos venido pasando por diferentes etapas. La etapa en que estábamos en el vientre de nuestra madre, la etapa fetal. Cuando nace, pasamos a la vida del mundo actual. Lógicamente hay una comparación clara. O sea, el niño, el bebé que está en el vientre de su madre, cuando empiezan a empujarlo, él no quiere pasar a otra parte. Él quiere quedarse ahí porque se siente muy cómodo. Se siente en una temperatura agradable, se siente alimentado por el cordón umbilical. O sea, él no quisiera pasar. Por eso, cuando sale, ya está llorando, porque está añorando la vida anterior. Nosotros estamos ahora en la vida actual, también vamos a tener un momento en que vamos a pasar a otra etapa. No queremos morir, pero la muerte es el camino por el cual pasamos a otra etapa, que es la vida eterna. Y es la etapa final. Vamos pasando por diferentes etapas. Son transformaciones, no finales, sino transformaciones. La muerte no es un final, la muerte es la transformación para pasar de la vida terrena a la vida celestial. Eso es que queda claro. O sea, ese tenebrismo que podemos pensar que tiene, no. Simplemente nosotros pasamos de una etapa a la otra. Y esa es la etapa final. Estamos ya, pasamos por la fetal, estamos en la vida actual y nos espera ahora pasar a la vida eterna, que ya no hay más etapas. Esa es la última etapa y ya eso es para la eternidad. Por lo tanto, la fe, lo contrario a la fe es la no fe. O sea, la no fe es alejarnos de Dios, y entonces lógicamente hacer no lo que Dios nos dice, sino lo que nuestra mente nos dice a nosotros. Por eso es que hay personas que cuando uno habla de cosas que le afectan a ellos porque va contra lo que ellos desean que fuera, porque es una parte que es como de no fe, entonces lógicamente se sienten heridos, se sienten abandonados y entonces reaccionan en forma un poco violenta. Así que esa es la parte interesante, o sea, hay que pensar que nosotros, la vida nuestra, no es la vida que nosotros queremos, sino precisamente es la vida que Dios nos permite dar, que es la que pasamos de la incredulidad, pasamos al, a la luz, o sea, de las tinieblas hemos pasado a la luz. Si yo permanezco como un incrédulo, como un no fe, entonces lógicamente estoy en tinieblas. Si yo supero las tinieblas porque me arrepiento de mis pecados y, y sirvo dentro de la iglesia, entonces yo paso a la luz. Entonces la luz es la que brilla en mí. Y esa es la parte importante que he sacado de mí la culpa de mis pecados, me he purificado, he sido liberado por la gracia de Jesucristo a través del sacramento de la reconciliación y entonces ya vivo una vida distinta que está basada en el amor. Porque no es que yo amé a Dios, sino que Dios me amó primero y porque me amó primero, yo respondo con el amor a Dios. Eso es lo importante. O sea, Dios te ama primero y entonces tú te acercas a Él y respondes al amor que Dios te da con el amor que tú le das. Y el amor que yo le doy a Dios es el servicio que yo puedo prestar en dentro de la iglesia, que es la asamblea en la cual nosotros nos movemos y hacemos los ministerios para servir precisamente a la causa de Jesucristo nuestro Señor, que es lo importante. O sea, Dios nos mantiene precisamente en el servicio a Él y nos da la luz necesaria para que sigamos siempre. Y eso está basado precisamente en el amor que nos infunde el Espíritu Santo cuando hemos sido bautizados. Esa es la parte importantísima. O sea, si yo trato
de hacer lo que a mí me gusta, entonces lógicamente me apartaré de Dios. Observa, por ejemplo, aparte de el rey Enrique VIII de Inglaterra. Era un católico activo, precisamente, pero le dio por pensar que quería tener un hijo varón y la mujer que tenía le dio una hembra. Y entonces, ¿qué hizo? La acusó de adulterio, la condenó a muerte, le cortaron la cabeza a Ana Bolena y entonces él se divorció. O sea, le dijo al Papa, yo quiero el divorcio. Y el Papa le dijo, no te lo puedo dar porque el casamiento tuyo fue real. Por lo tanto, no puedo darte el divorcio. O sea, no puedo decir que no fuiste casado. O sea, porque la iglesia no divorcia. La iglesia lo que declara es que no hubo sacramento. La anulación quiere decir que fue nulo, ahí no hubo sacramento. Y por lo tanto se declara que la persona puede casarse de nuevo si no hubo sacramento. Eso era importante. Y entonces él se puso en frente y dijo, bueno, pues yo voy a crear mi propia iglesia. Y creó la iglesia anglicana. La creó él mismo. Y él se hizo jefe de la iglesia anglicana. De manera que la iglesia anglicana, actualmente, el jefe de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra. El rey actual de Inglaterra es el jefe de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque él quiso satisfacer. Y él cayó en 7 esposas distintas y a 3 de ellas le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque las condenó a muerte. O sea que cayó, fue empezar a rodar, 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 a rodar para abajo completamente hasta convertirse en un asesino, porque le levantaba cosas que no eran ciertas para entonces condenarlas a muerte. Y fueron 7 esposas distintas, o sea, cayó una... Y eso es lo que pasa con las personas cuando se disgustan con la iglesia, entonces quieren fundar una iglesia y hacer un evangelio que esté de acuerdo con la vida que ellos quieren. Esa es la parte que va contra la humildad. La humildad es el antídoto de la soberbia. Si tú eres humilde, la soberbia en ti baja. Pero si tú no eres humilde, entonces lógicamente te ensoberbeces y cada vez te crees mejor que nadie y quieres hacer las cosas como a ti te gusta que se haga. Y esa es la parte que es el Evangelio que nos llama hoy. Acuérdate de Jesucristo resucitado y muerto, pero que murió por nosotros y nos mandó precisamente que mantuviéramos el amor, porque el amor es lo que une y da la fe, y la fe fructifica en nosotros de esa forma. O sea, los que mataron a Jesucristo en la cruz creyeron que enterrándolo iba ya a exterminar la iglesia. Pero el que fue enterrado por 3 días estuvo muerto, resucitó y con la resurrección viene el florecimiento de la iglesia del reino que no se acaba jamás, sino que permanece para siempre. Esto es lo importante. O sea, por eso es la exaltación de la cruz. La cruz fue el camino por el cual Jesucristo nos creó el mundo nuevo que permanece para siempre, para la eternidad. Eso es importantísimo. O sea, la iglesia actualmente son 21 siglos, estamos en 21 siglos, nunca se ha interrumpido. Los papas siempre han permanecido, han sido sucesores de Pedro. Por eso es que se habla, no se dice sucesor del papa anterior, sino cuando nombraron a León XIV, es el sucesor de Pedro, porque Pedro fue el primer obispo de Roma. Y entonces él era obispo en Antioquía, en Siria, pero vino a Roma. En Roma fue martirizado y era el primer obispo que tuvo Roma. Por lo tanto, todos los papas son sucesores del obispo de Roma, que fue Pedro. Y eso no se ha interrumpido en 20 siglos. No hay ninguna otra institución actualmente que haya permanecido sin cambiar, sino esa cadena no se ha interrumpido, que no sea la Iglesia Católica. Precisamente, ¿por qué? Porque está guiada por Jesucristo nuestro Señor. Ha habido persecuciones, ha habido muchos muertos dentro de la iglesia, mártires, ha habido montones, pero nunca han podido determinarla. Yo me acuerdo ahora de lo que decía el filósofo alemán Nietzsche. Dice, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Bien, cuando Nietzsche murió,
En la tumba de él vino una persona y escribió, Nietzsche murió, firmado Dios. O sea, todo ha pasado, a continuación han venido los filósofos, los, ¿cómo se llama esto? Los grandes psicoanalistas. Freud, el gran padre del psicoanálisis. Él nos clasificó a nosotros como personas que tenemos el infantilismo enquistado en el cerebro. Oye eso. O sea que somos enfermos mentales. Si tú te pones a ver ahora, el día 5 fue la fiesta de la Madre Teresa de Calcuta. Yo quisiera ver si Freud pudo haber hecho la obra que hizo esta mujer tan pequeñita dentro del mundo entero, porque trabajó en la India, un país que es hinduista, islamista, que los católicos son minoría. Y esa mujer recibió el entierro de ella fue entierro de Estado. La llevaron en un armón del ejército. Fueron multitudes, etcétera. Recibió el premio Nobel de la Paz. O sea, la obra de ella fue increíble. Los centros que fundó para atender a las personas que estaban moribundas, que nadie las atendía, para orfanatos, etcétera, que fue fundado. Y entonces, lógicamente, yo quisiera si Freud fue capaz de hacer algo semejante, porque entonces ella también era una enferma mental. Según él, tenemos un enquistamiento del infantilismo en el cerebro, o sea, que somos gente patológicos, tenemos una enfermedad. Por Dios. O sea, todo fue una evolución en contra de la iglesia en los siglos anteriores. Después viene Marx y dice, ya, el problema de Dios ya ni lo tratamos, porque Dios no existe. Bueno, tú pasaste, aquí estamos nosotros y aquí está Dios con nosotros, ni más ni menos. O sea, todo ha sido un ataque continuo y ha sido precisamente tratando de abolir la esencia de lo que Dios es en nosotros y de la existencia de Dios, que es el que nos mueve, que nos transforma, que hace que podamos llegar a ciertas cosas. Por eso yo digo pongo el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta porque es algo increíble lo que esa mujercita tan pequeña y tan insignificante, podríamos decir, que fue capaz de hacer en el mundo entero. Ya. Y que fundó en todas partes, hay religiosas de la orden de ella que siguen llevando a cabo la orden de ella, o sea que es capaz de funcionar. ¿Por qué? Porque Dios la movía a ella en todos los aspectos de la vida. Y así, pues, como ella, hay tantos santos que ha habido. Ahí tenemos esos dos, Frassati y Carlo Acutis, que se movieron dentro de la vida actual y son precisamente ejemplos de seguimiento a Jesucristo, que no se acaba, que permanece para siempre. Yo creo que con esto ya tenemos para este evangelio que es el de la exaltación de la Santa Cruz y del amor grande que Dios nos tiene. No es que nosotros lo amamos primero, primero Él nos amó a nosotros y nosotros somos sus seguidores, sus siervos que venimos detrás de Él, precisamente. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. A ver, ¿quieren hacer comentarios? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Como quieran. Hay algo que nosotros vemos ahora con la canonización de los dos santos, de Carlo Acutis y de Giorgio Frassati, eh, un reavivamiento de la iglesia, porque esa plaza de San Pedro estaba Repleta. totalmente llena, sí, y Ya, de toda clase de personas se veía. exactamente. Entonces, eso no puede ser sino una institución la cual está movida, como es la Iglesia Católica, por la fe y la Ya, fe en Dios, en la ya. existencia de Dios. A mí me llamó mucho la atención lo de Carlo Acuti, cuando él le dijo a su madre, yo me voy, pero no te dejo sola, tú vas a ser madre de nuevo. Y a los 4 años de morir él, ella quedó embarazada y tuvo gemelos.
Y él, el varón, que es un adolescente, fue que hizo la primera lectura en la misa de canonización. Es un varón y una hembra. Increíble. Ya. Él, cuando él estaba ya en las últimas ahí en el hospital, la leucemia daba unos dolores intensos, de verdad. Y él, cuando la enfermera venía por la noche, para que no despertara a su madre que estaba durmiendo en un sillón al lado de la cama de él, que no hablara, para no despertarlo. O sea, se preocupaba más de lo que su madre pudiera estar sintiendo que lo que él estaba sintiendo dolores, estaba experimentando. Es increíble. Y además, el criado que lo llevaba a él cuando era niño a misa, porque los padres no practicaban. O sea, iban a misa de vez en cuando, pero él iba a misa diariamente desde niño. Y era un hindú, y él es el que lo llevaba. Y el hindú al final se convierte al cristiano. Se hizo bautizar. O sea que son vidas increíbles, vamos, definitivamente. Se le cumplieron los deseos de él, fue enterrado ahí junto a San Francisco. Exacto. Y cuando abrieron la tumba, vieron que estaba incorrupto. Ya. Eso no tiene que ver nada, o sea, no un detalle que lo pone la iglesia como para hacer causa de la canonización. Hay dos milagros que se le atribuyen a él. Uno fue el niño que nace con un déficit pancreático, que vomitaba constantemente, no mantenía la comida, un niño de 2 o 3 años. Y entonces el sacerdote, eso fue en Paraguay, fue en Sudamérica, y entonces el sacerdote fue a Roma y trajo una reliquia de él. Y entonces pusieron la reliquia sobre el niño y oraron pidiendo la intercesión de Carlo Acutis, y el niño se curó. El niño, ese niño estaba ahí en la canonización. Y el otro milagro fue una muchacha adolescente que tuvo un accidente de carro que le comprimió el cerebro de tal manera que hubiera quedado muerta. Y también la madre oró, ella vino a Asís, ese fue el más reciente, para orar frente a donde estaba enterrado Acutis, bueno, el cadáver, el cuerpo de Acutis, y entonces ella volvió y esa estaba también en la misa. Aquí se le ve la marca del hundimiento del cráneo que tuvo aquí al lado derecho, perfectamente. Ese fue el segundo milagro. Pues ya que hay que tener dos milagros para ser canonizado. Primero es beatificado y después pasa a la canonización. Ya, ella estaba ahí. Claro, de Frassati ya no es del siglo X, el siglo XX. Lo que había un sobrino o nieto, una sobrina nieta de 93 años de edad, es lo que había nada más de familiar de él. Pero tiene que haber habido, no sé cuáles fueron los milagros de Frassati, no sé. Pero de Acutis sí se fueron eso. Y estaban ahí. Porque el milagro tiene que ser permanente, no es de un momento, sino que tiene que ser permanente. O sea, que la persona se curó permanentemente. Por eso estaban ellos ahí. Estaba el niño, que ya es como de 7 años por ahí, que también estaba ahí, y estaba la muchacha, aquí en el lado derecho tenía el hundimiento del cráneo. Definitivamente la ciencia siempre ha estado, y sobre todo en estos últimos tiempos, está al lado de la iglesia para ratificar nuestras creencias. Estaba viendo un video sobre la Sabana Santa, que fue sometida al estudio por la inteligencia artificial. Ya, Y el resultado es que todo lo que se conocía sobre la Sabana Santa se ratifica y aumenta algunos puntos más en favor
de la autenticidad de la sábana santa y una cosa que también no aparece, algo que demuestre que ha habido corrupción. O sea, Ya, dicen que cuando el cuerpo se somete a la corrupción, emana unos aceites, unos jugos, ya, y de eso no aparece absolutamente nada. Y ya, da la impresión, de acuerdo como se presenta, con mayor claridad el cuerpo de la persona que estuvo utilizando la sábana santa. envuelto en ello, ¿verdad? Ajá. Y da la impresión de que él estuvo levitando, ¿no? De acuerdo con los resultados que ahí presentan. Y una de las cosas que no pueden igualar, porque ya han hecho muchos experimentos, es cómo sucedió la impresión tan perfecta de la figura de quien estuvo ahí, eh, y no lo han podido lograr, ni siquiera acercarse, Ya. porque según dicen, Es como irradiación, creo que fue. sí, Ya, una irradiación, pero bueno, hablan ahí de tal poder de esa irradiación que, bueno, no lo pude captar bien, pero esa irradiación afecta únicamente la parte superficial del lienzo, ya. no quema la tela. No la quema la tela. Exacto. Quema únicamente los hilos que están por encima de la superficie. Eso pues lo ven microscópicamente, ¿no? Ya, Y entonces eso no han podido repetirlo. Han querido repetir esa irradiación, pero no han podido. O ya, sea, uno porque no llegan a la capacidad de la irradiación que se presentó ahí, que debió ser algo fenomenal. claro. Algo Es extraordinario. algo Ya. extraordinario. Desde luego viene de Dios, es algo imposible de que es de pensar que pudo haber pasado, ¿no? Eso la gente se niega a admitir las cosas. Por ejemplo, en Lourdes está el caso del niño que nació sin retina, por lo tanto nació ciego. Entonces lo llevaron En Lourdes hay una comisión de médicos que para determinar si ha habido milagro o no, que son de todo tipo. Hay ateos, hay protestantes, hay católicos, hay de todo tipo. Entonces ese niño lo bañaron en Lourdes y empezó a ver. Entonces un médico ateo dijo, bueno, yo ahora, porque ellos lo que determinan no es que digan milagro, sino desde el punto de vista médico no hay explicación posible. Eso es lo que es la conclusión que llega. No usa la palabra milagro. Entonces dijo este médico, yo ahora voy a empezar a estudiar cómo es posible ver sin retina. Figúrate, ese ya es el colmo de la tosudez. De, sin retina nadie puede ver. Wow, Lo más absolutamente. triste que ese científico o médico que era, pues no reconoce que el milagro está hecho ahí. Exactamente. O sea, él lo que hace es seguir en su planteo y decir, bueno, ahora voy a empezar a estudiar esto. Pero bueno, ¿qué estudio puedo hacer si la retina es el órgano? Sin eso no se puede ver. Y sobre todo, pues en este mundo que vivimos, en este mundo actualmente, donde lo que están pasando cosas que están, Jesús nos llama a la fe. Ya, Y en este momento, pues tú nos explicas de la fe y no fe. Y en la fe es donde Jesús nos da y nos muestra el exactamente. amor que nos tuvo Él a nosotros, ¿verdad? Y también el amor, pues, para no odiar a otra gente. Es el amor que tú tienes por el prójimo.
Lo que está Exacto. sucediendo últimamente es odio que no está en la Biblia, que no es palabra de Dios. Gente que se llama y decir, yo tengo fe, yo proceso la fe, pero no, en realidad, si no, no hay un cambio, si es que tú no lo quieres, a que haya cambio, ¿verdad? Tenemos otro, eh, la compasión tampoco no se ve. Ya, Yo puedo tener opiniones distintas, opiniones que no son, se discuten las opiniones y quizás eso salga algo de ahí, ya, pero todo pues en un término de amor, un término de fraternidad, ¿verdad? exactamente. Entonces lo que Dios o Jesús nos explica es eso en este evangelio, quizás también, porque Él es el amor, la vida, Exactamente. ¿verdad? Exacto. Tienes razón. La persona trata de que adaptar el evangelio a su vida, no ella adaptarse al evangelio, sino que el evangelio se adapte a su vida. Eso no puede ser. Lo Correcto, siento. Lo siento. ya, Lo siento. así es. No podemos hacer un evangelio a tu gusto, sino es al gusto de Jesucristo, que fue el que lo proclamó. Ni más ni menos. Y esto le dice el Santo Padre a los cardenales y obispos de allá de Alemania, ¿no? Les dice que ellos, que todo lo que dijo el Señor tiene validez en este tiempo, Por todo supuesto. tiene validez y que no se puede cambiar. Por Quien quiera supuesto. cambiar algo de la Biblia, de la palabra de Dios, está diciendo que es superior a Jesús. Exactamente. No se puede ni agregar, ni quitar, ni una tilde, o sea, un punto y coma de la palabra de Dios. Ya, esa es la parte. No es que el Evangelio se adapte a mi vida, sino que yo me adapte a la vida del Evangelio. Exactamente. Esa Estamos, es esa. Ya, dime. estamos acostumbrados a un Dios a nuestra medida. Esa. Querer hacer un Dios a nuestra medida. Exactamente. Mm. Esa es la parte importante. Pero así no funciona el cristianismo. Jesucristo es único y es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya. Tu palabra tiene vida eterna. Ya. Yo no puedo cambiarla ni variarla. El Papa no es el servidor de la palabra de Dios, es el custodio de la palabra de Dios. Pero él no puede cambiar nada absolutamente de lo que Jesucristo dijo. Adelante, hermanos, con las preguntas y o comentarios que quieran hacerle a Rafael. Bienvenido, Mario. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Gusto en verte, Pablo. Gracias. Estaba escuchándolos atentamente, llegué un poco tarde, pero de algo que cuando hablan de todas estas reliquias y todo lo que tenemos, eh, que tenemos en la Iglesia Católica, confirma que pues obviamente somos la Iglesia que creó Cristo y qué riquezas tan grandes tenemos nosotros para poder contar la historia, ¿no? Lo que no hay otra iglesia que pueda tener tanta información a la mano y pruebas, ¿no? Y pruebas. Son tesoros que no tienen, no se calculan, ¿no? No tienen precio. Eh, Veía yo en este Museo Vaticano la cantidad de cosas tan hermosas que hay ahí que cuentan la historia de la iglesia, la historia de la salvación.
y que no se pueden cuantificar, ¿no? Es algo que también las tenemos, por ejemplo, en San Isidro, hay reliquias ahí en el altar y bueno, eso nos pone en el lugar que estamos, ¿no? Exactamente, exactamente. La Eucaristía es el que Ojalá. nos sitúa en ese lugar. Correcto. Ya, esa es la reina de los evangelios, de los sacramentos, la Eucaristía, definitivamente. Y la Y resurrección. justo hablabas de Carlos Acutis. Ojalá, qué bueno que nuestros muchachos, y por supuesto nosotros los adultos, le diéramos esa importancia a la Eucaristía como se la dio este jovencito, ¿no? Por supuesto. Que desde la edad de los 7 años, una vez que hizo la primera comunión, no falló. Y haberse tomado el tiempo de averiguar y colectar toda la información al respecto. Eh, y nosotros la verdad que, bueno, hablo por mí, pidiéndole la disculpa a los demás, no lo estoy entiendo todo, pero a veces no le doy la importancia como tal. De pronto, eh, teniendo la oportunidad de recibirla todos los días, no lo hago, por la razón que sea, ¿no? Pero si uno de verdad llega a tener la convicción que tenía este muchacho, eh, no nos lo perderíamos como estoy seguro que en condiciones normales pues no nos perdemos ni el desayuno, ni el almuerzo, o la comida, Ya, ¿no? O no dejamos de tomarnos un café porque pues se nos dañó el día, ¿no? Le damos más valor a este otro tipo que son alimentos también y que también nos provee el Señor, pero como el alimento eucarístico no existe otro. exactamente. Muy bien. Bueno, hermanos, estamos todos invitados para la próxima clase en septiembre 25, Dios mediante, y nos veremos para escuchar lo que el Señor nos tiene preparado. Ok, Gracias por acompañarnos. Gracias, Rafael. por nada. Y nos diciéndole al Señor el habernos regalado esta charla. Ok, Gracias, Señor Dios Padre Santo, por todos los momentos, todos los minutos que nos has permitido estar en conexión directa contigo, Señor, a través de tu Santo Espíritu y de la palabra proclamada por Rafael. Gracias, Señor, en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y vive y reina junto a ti en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Padre nuestro que estás Que en el estás en cielo. el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que mañana es el día del dulce nombre de María. O sea, es la fiesta.